Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de ¿Quién soy? Y el día de hoy tengo el gusto de tener como padrino de este primer episodio a un gran amigo, un excelente actor, excelente comediante, con el cual tuve el gusto de trabajar y es una persona única en el medio artístico y pues bueno, aquí lo están viendo si están desde YouTube y si están en Spotify, pues sin más preámbulos lo presento, él es Moisés Suárez. Claro que sí. ¿Cómo estás, mi Moy? Hola, pues muy bien. No sabía que estabas empezando este programa, vaya tu Eres el serie, por padrino, así eres el decirlo. padrino. Que soy el padrino, más qué cosa, el padrino. Muchísimas Oye, pues gracias qué por gusto me aceptar la da. invitación. Al contrario, gracias por invitarme. Y yo con muchísimo gusto estoy aquí contigo y con la gente que nos está viendo y oyendo. Perfecto, pues mira, el programa consiste en lo siguiente, se llama ¿Quién soy? El objetivo Sí. es que cada invitado que venga al programa nos cuente eso. ¿Quién es Moisés Suárez? Cuéntame, ¿quién es Moisés Suárez? Bueno, Moisés Suárez es una persona que nació hace algunos ayeres en un lugar muy pequeño, pero una industria cañera muy importante. Eh, la ciudad en la que nací es Ciudad Mante, Tamaulipas, y me pongo de pie ahí, Tamaulipas. digo Ciudad Mante. Eh, soy o formo parte de una familia de 11 hermanos, yo soy el mayor, y mis papás, bueno, mi papá ya falleció, mis papás que nacieron, mi papá en Tampico, Tamaulipas, mi mamá en Veracruz, en Chejol, Veracruz, y pues ahí cada quien ha agarrado su camino. Soy el único que se ha dedicado a la actuación. Una de mis hermanas se ha dedicado al baile, pero de ahí en fuera todos los demás han sido gente decente. Cuéntame, ¿cómo empezó? O sea, ¿en qué momento, a qué edad te diste cuenta que la actuación era lo que te querías dedicar, que eso era lo que te gustaba? Bueno, sucedió desde el kinder, ¿no? O preprimaria, como le llaman ahora, porque la Ujú. chaviza decíamos kinder, ¿no? Como Entonces, dice la chaviza. como dice la chaviza. Entonces, desde el kinder, yo era muy tímido, pero cuando empecé a ir a la escuela, recuerdo que la maestra o la señorita, porque también la chaviza decíamos señorita, no decíamos miss, ¿no? Entonces, eh, me invitó a participar en una de esas celebraciones del Día de las Madres, como a todos los niños nos piden a esa Ujú. edad, ¿no? Sí, que el A ratón partir- vaquero, que la de los viejitos. Exactamente, exactamente. Y en mi caso fue el jarabe tapatío. Participé en el jarabe tapatío bailando y, y ahí me di cuenta que me desinhibí cuando pisé el escenario, ¿no? Me sentí otro, me sentí con más confianza, mayor seguridad en mí mismo. Entonces, ya bailando el jarabe tapatío, pues me sentí como si fuera yo un bailarín. Tanto así que cuando estábamos, ya sabes, en la diana final de este bailable, pues Ujú. yo estaba jalando a mis compañeros porque estaba muy contento y muy alegre de pertenecer a este elenco de baile, ¿no? Entonces, fue mi primera experiencia y desde ahí como que dije, aquí me siento muy a gusto, aquí me siento muy cómodo Ujú. y quiero seguir haciéndolo. Y de ahí en adelante, pues decidí ser actor, ¿no? Y me puse a estudiar, etcétera, etcétera. Y a la fecha, pues estoy intentando ser actor. Mira, lo que pasa es que empecé a estudiar en mi tierra, primaria, secundaria. Después tuve la oportunidad de hacer mi preparatoria en una escuela que se llama Pan American School en Kingsville, Texas. Ujú. Mi idea era quedarme, radicar, vivir en Estados Unidos, porque sentí que mis posibilidades de trabajo como actor eran mayores, eran más amplias. Ujú. Entonces, pero ahí no, bueno, era preparatoria, todavía no podrías dedicarte exclusivamente a estudiar teatro o actuación. Después vino eh, lo que se llama ya universidad, ¿no? Pero Ujú. ahí estudié mi licenciatura en la enseñanza de idiomas, porque tampoco había la carrera de actuación. Pero después de ahí se me presentó la oportunidad de estudiar actuación en la Universidad de Cincinnati. Y ahí fue donde pues, me sentí como pez en el agua,
Todas las clases eran muy interesantes. Es más, yo no quería que terminaran las clases porque estaba aprendiendo muchas cosas. Aunque ya había actuado, digamos, no profesionalmente, ¿Y en qué año fue tu llegada a la Ciudad de México? fue en 1969, el siglo pasado. Sí, ya. Y cuando llegaste, ¿qué sentiste? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Qué sueños te habías fijado en ese momento cuando pisaste la capital? Bueno, mira, como había dicho anteriormente, mi idea era quedarme en Estados Unidos y hacer mi carrera allá. Que la gente va a decir, bueno, ¿por qué no siguió allá? Lo que pasa es que en esa época estaba la guerra de Vietnam. Como estudiante, de alguna manera estaba yo protegido para no ser reclutado en el ejército de Ok. Estados Unidos. Pero al Ujú. terminar mi carrera y siendo residente de Estados Unidos, existía muchísimo esa posibilidad de ser reclutado y naturalmente, como carne de cañón, literalmente, que me mandaran a Vietnam. Entonces fue que decidí venir a México, a la Ciudad de México, y aquí empecé a hacer mi carrera. Yo venía muy confiado. Acababa de terminar mi carrera en artes teatrales en la Universidad de Cincinnati y dije, no, hombre, las puertas se me van a abrir, pero no, hombre, de volada, como dice la chavista, ¿no? Eh, pero no fue así. Me encontré con muchos obstáculos, ¿no? En primer lugar, no conocía a nadie. No, es decir, yo no sabía en aquella época ni siquiera quién era Ernesto Alonso, ¿no? Hablando de televisión. Ujú. No sabía quién era Silvia Pinal, ¿no? Con la que después tuve oportunidad de trabajar, con quien tuve oportunidad de trabajar después. Pero fue así que me inicié. Fue un poquito complicado y es más, es una carrera difícil porque pues no tienes el trabajo asegurado para el resto de tu vida. Entonces tienes que estar siempre buscando de una manera o de otra, buscando esa oportunidad, ¿no? De Claro, hacer lo que te gusta hacer y compartirlo con el público. claro, claro. Oye, cuéntanos sobre uno de tus personajes más entrañables, que si bien las generaciones actuales a lo mejor van a decir, ¿quién es la pájara Peggy? ¿De qué nos estás hablando? Tengo entendido que es un personaje que hacía otra persona y que a raíz de que esa persona pasó a tener un puesto importante dentro de la televisora, se te invitó a ti a formar parte del elenco con este personaje. Sí, así es, así es. El personaje de la pájara Peggy llegó pues como consecuencia de otro personaje que había hecho para una televisora independiente. El personaje que yo hacía en esa televisora era el Perico Gregorio. Era un Ok. cartero el Perico Gregorio y el vestuario, el disfraz, la botarga era un perico literalmente, ¿no? Muy bien hecho además. Entonces el perico era, ya llegó Gregorio, ya llegó Gregorio. Y decía, ya llegó Gregorio porque pues traía las Ajá. cartas, que ahora casi ya no se acostumbran, pero bueno, porque ahora es electrónico todo, Todo ¿no? digital. Así es. Entonces, era él quien hacía el personaje de la pájara Peggy, pero al nombrarlo ejecutivo, pues ahora sí, don Emilio Azcárraga le prohibió que anduviera pajareando, literalmente, ¿no? Y entonces, al ser recomendado por este director, pues naturalmente me dijo, Moisés, te están buscando, ¿te interesa? Dije yo, definitivamente sí. Y pasé la prueba, me dijo, oiga, Moisésito, porque así acostumbra a llamar a sus Ujú. amigos. Oiga, Moisésito, ¿le interesa hacer la pájara Peggy? Digo, sí, cómo no. Algunos compañeros después me comentaron pues que no les parecía correcto que hiciera un personaje como ese. Y yo siempre lo vi como eso, como un personaje más, como Un actor. reto. O sea, un reto, pero un personaje más. Un personaje como si hicieras un personaje de Shakespeare. Digo, toda Claro. proporción guardada, pero finalmente son personajes lo que hacemos, ¿no? Entonces dije, pues no le veo yo nada malo en hacer el personaje. Y hasta la fecha, sí, la gente efectivamente me recuerda. Y los que no me recuerdan, pues ahora con estos inventos, han visto la carabina de Ambrosio en sus repeticiones o a través de estos Claro. medios digitales, ¿no? Claro, sí te encuentras con papás que te dicen, mira, hijita, él es la pájara Peggy. Y la niña pues, se queda, pues, sí, pues, sí. Bueno, ¿Cuál y yo, caricatura es esa?
Exacto, exacto. Entonces yo le digo al papá, digo, pues ella no sabe, ¿no? No, y que era un Pero contenido, era una comedia muy sutil, muy distinta a lo que comúnmente recurren ya en la actualidad. Y la verdad es que son contenidos que nunca van a pasar de moda y que lo puedes ver ahorita y sigue, o sea, te sigue generando la misma risa. O sea, como mi papá que el otro día está viendo El Chavo del Ocho y quién sabe cuántas veces ha visto El Chavo del Ocho y se sigue riendo como si fuera la primera vez que ve El Chavo del Ocho. ¿Me explico? sí, así es. Es como eh, la comedia clásica, ¿no? Donde no solamente hablan los personajes, sino también la expresión corporal es muy importante. Y la expresión corporal, pues, en el cine mudo era lo que se acostumbraba a hacer, pues no te oían, ¿no? Entonces, pero siempre ha sido muy socorrida, pero porque yo creo que le llega mucho a la gente. En el circo todavía nos atrae mucho ver a los payasos, ¿no? Y gran parte de los payasos que manejan la expresión corporal clásica, pues es eso, esa expresión corporal, ¿no? A través del cuerpo. Y entonces estos programas manejaban las dos cosas, tanto el texto, ¿no? Los parlamentos y la Ujú, expresión corporal, y más un personaje como la pájara Peggy. No había claro. expresión, no había Era una gestos en su botarga. cara, ¿no? Era una botarga. Entonces, la comedia en este caso también consistía mucho en tu expresión corporal. Entonces, pues a la gente siempre le ha traído eso. Como dices tú, El Chavo del Ocho es un programa que lo sigue viendo chicos y grandes, ¿no? Incluso ahora en Vecinos también se maneja algo de la expresión gestual y corporal, Ujú. cosa que no es muy común. Y además de contar, en mi caso, con la fortuna de trabajar prácticamente para toda la familia. Claro. Oye, hablando del Chavo del Ocho, perdón, ¿cómo fue trabajar con Chespirito? Bueno, es una de las experiencias más, ¿cómo te diré? Más disfrutables en todos los sentidos, artísticamente hablando y humanamente hablando. Trabajar con él, te sentías tan tranquilo, tan seguro con él, porque te protegía en todos los sentidos, te cuidaba para que hicieras bien tu trabajo y te lo transmitía. Efectivamente, te sentías tú que te estaba cuidando. Y no como a veces sientes en algunos directores que sienten que te están Ujú. reprimiendo, ¿no? Y además muy abierto a las propuestas, con toda su experiencia, y en este tiempo pues yo era de la chaviza, eh, Ujú. le decía, Roberto, aconséjame, yo estoy abierto, dice, pues no necesita decirme, así acostumbro a hacerlo yo. Y además una persona muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Y para mí es un genio. A veces me dicen, como un genio, ¿no? Que mira que se lo dije a él también. ¿Por qué un genio? No? Porque fíjate, escribía y escribió por muchos años, él solo. Actualmente escriben equipos, son equipos Ujú. los que Una mesa de escriben escritores. una mesa de escritores, exactamente. Él lo hizo solo por muchos años. Una, fue productor, fue director, fue actor, compuso canciones. Bueno, hasta llegó a boxear. Entonces, le digo, es un genio, claro. Yo se lo dije, le dije, para mí eres un genio. Dice, no, 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 bueno, no sé qué te digan los demás y qué sientas tú, pero para mí eres un genio. Sensacional, increíble experiencia. Y ya posteriormente, ya con esta nueva actualización de la nueva versión del Chavo del Ocho que hicieron animada, vi por ahí que hiciste tú a la voz del profesor Girafales. Así es, también me ¿Cómo es tu invitaron a... experiencia dentro del doblaje? Porque es muy diferente, como tú lo dices, cuando estás actuando frente a una cámara, muchas veces lo que habla más por ti es justamente los gestos, los movimientos, y en el doblaje, pues lo único que estamos escuchando es tu voz. Así es. Es muy interesante la pregunta que haces porque efectivamente solo a través de la voz puedes dar todo eso para que en la imaginación de la gente pues puedan ahora sí pensar qué es lo que estás haciendo para transmitir.
todo eso. Y de alguna manera lo estás actuando cuando estás grabando o cuando estás doblando. Y es un poco más complicado porque tienes que hacer sentir al público que no estás a través de tu voz, pero no estás siendo tú finalmente. Estás dándole voz a una imagen ya hecha. Claro. Ni siquiera es creada por ti. Ujú. Entonces, que resulte convincente lo que está viendo la gente y la voz que le están dando a ese personaje. Claro. Entonces, es un ejercicio muy interesante para un actor, porque en este caso, a lo contrario de lo que había comentado hace rato, solamente tu voz es lo que debe transmitir hacia el público. Naturalmente me ayudó el que antes había hecho radionovelas, que ya no se acostumbran, lo hacíamos la chaviza de aquella época, hacíamos radionovelas y es todavía eh, un gran reto, porque era la voz, ni siquiera la imagen. No tendría, que hasta cierto punto era mejor, porque te daba esa libertad de crear tu propia Ujú. imagen, ¿no? Y transmitirla al público a través de la voz. Entonces, Sí. todas esas experiencias y estas facultades que un actor debe tener, pues las estás utilizando dependiendo del medio que tú estés usando. Entonces, para mí era un buen ejercicio. Es muy diferente prepararte para una puesta en escena a prepararte al llegar a un foro, porque, o sea, los protocolos son muy distintos. Quiero que nos cuentes el por qué para ti es disfrutable cada una de esas vertientes dentro de tu carrera y si hay una, ¿cuál es la que disfrutas más? Sí, mira, eh, bueno, efectivamente, generalmente los actores decimos, todo me gusta, ¿no? Pero es que verdaderamente cada medio, cada medio de comunicación tiene su encanto. Eh, por ejemplo, grabar un programa de televisión es un gran ejercicio de tu preparación como actor. A veces lo comparo o lo equiparo a un atleta que está en constante ejercicio. Y los trabajos que hacemos de alguna manera es un constante ejercicio. Pero los ejercicios en un atleta son diferentes. Y de alguna manera los ejercicios en el actor también son diferentes, dependiendo al medio en que tú vayas a estar desenvolviéndote. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el ejercicio para mí o los ejercicios en una grabación? El grabar no en secuencia. Entonces, tu preparación como actor, que también cuenta mucho la del director, pero tu preparación es irte digamos, de un ambiente en su totalidad en una escena a un ambiente contrario en otra escena y que de alguna manera el resultado sea una conexión como si fuera uno. Claro, una Entonces, continuidad. esto es un gran ejercicio, ¿no? El poder brincar en desorden o sin una secuencia, la Ujú. secuencia lógica en la historia, y cuando grabas que es totalmente diferente. Es como en el cine, que en el cine de ficción, hace poco oí que alguien decía, le comentaban creo que a Brad Pitt, que hizo esta película en el espacio, ¿no? Y le preguntaron, oiga, ¿y cómo se siente filmar en el espacio? Y pues no fue al espacio, ¿no? Todo tenía que imaginárselo. Eso es un buen ejercicio. Claro. Que le digan al actor, mira, aquí va a venir un monstruo, se aparece, y tú tienes que creártelo aquí. Sí, Es un buen ejercicio ejercicio. y procesamiento que muchas veces la audiencia ni siquiera sabe. O sea, la audiencia ve ya como quien dice la imagen, el final de lo que uno tuvo Física, que construir. físicamente, exactamente. Pero cuando tú lo filmaste o lo grabaste, tienes que hacer esa idea y cuando ves el resultado dices, wow, sí se conectó una cosa con la otra, ¿no? Claro, por eso decía el director, tiene que estar, decir, no, aquí la Ujú. reacción es mayor, aquí es menor, ¿no? Porque él ya tiene que estar visualizando lo que va a aparecer frente a ti, ¿no? Entonces, ese es el encanto, ese es un gran ejercicio, ¿no? Y por el otro lado, el ejercicio del teatro es la concentración de principio a fin, ¿no? No hay Porque ahí sí cortes.
no hay cortes, ahí sí hay una secuencia. Y eso también te ayuda porque te enfocas y vas muy bien dosificando tu trabajo de acuerdo a lo que te pida el personaje. Claro. Y eso es, wow, son mundos muy diferentes en cierto sentido, pero mundos muy similares. Finalmente, estás haciendo ejercicio de diferentes formas. Y para mí eso es muy enriquecedor como actor, porque creo que tu trabajo va mejorando conforme pasa el tiempo. Y si haces doblaje, si haces radio y todo esto, no descuidas ninguna de tus facultades, ¿no? Claro que ya para bailar ya a esta edad ya no es lo mismo que antes, pero te mantienes de Sí, alguna sí manera. recuerdo por ahí en algún que otro ensayo que estábamos ahí dándole, dándole duro. Muy, muy Así es. divertido, muy divertido. Y de todo se aprende, la verdad, de todo se aprende. No, es que siempre aprendes. Incluso aprendes de las nuevas generaciones, ¿no? Aprendes de ellos también. Y- o lo, aprendes lo que debe hacerse o lo que no debe hacerse. Pero finalmente ese aprendizaje es experiencia, ¿no? Y es Claro. importante vivirlas porque finalmente eso te va a enriquecer mucho en tu trabajo. Oye, Moy, un personaje, o sea, un trabajo en específico que tú digas, me gustaría hacer esto, siento que será un gran reto, o sea, algo que tengas muchísimas ganas de hacer, ya sea en teatro o en televisión. Por ejemplo, Tevye violinista en el tejado, ¿no? El Ujú. lechero, ¿no? Eh, otro personaje fue el maestro de ceremonias en Cabaret, ¿no? Ajá. Son los personajes que a mí me llamaron mucho la atención desde que vi las obras y dije, algún día quiero hacer alguno de estos personajes. No me tocó esa suerte, sí me tocó trabajar eh, violinista en el tejado con don Manolo Fábregas, no hice Tevye, naturalmente, pero tuve la fortuna de estar en una de esas producciones del señor Manolo Fábregas. Y Cabaret, no, ahí sí no tuve ninguna oportunidad, ¿no? Vaya, no trabajé en la obra, pero, pero son personajes a los que he aspirado, ¿no? Y actualmente estoy abierto a los demás personajes. Me gusta ponerme los trajes de diferentes personajes, Ujú. porque eso volvemos a lo mismo, son buenos ejercicios, no me estanco, ¿no? De una manera. Hablabas hace rato, por ejemplo, de la pájara Peggy. ¿Qué tiene que ver la pájara Peggy, por ejemplo, con el personaje de Arturo López en Vecinos, ¿no? Y para un actor eso pues es muy importante. Hay Claro. actores de personalidad que es al revés, que los actores ponen su personalidad en los personajes que les ofrecen. Personajes. Yo cuando me metí a esta carrera no, yo quiero hacer eh, infinidad de personajes diferentes, ¿no? Y entonces pues eso es lo que me hace disfrutar mi trabajo. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Tú vas a decir una palabra y tú vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente con esa palabra. ¿Ok? Que, a La primera ver, palabra es teatro, vida, televisión, difusión, familia, amor, México, amor, vecinos, amigos. amor. ¿Qué viene a futuro, aparte de nuevas temporadas de vecinos? ¿Qué viene a futuro para Moisés Suárez dentro de este mundo tan loco que vivimos ahorita con esta contingencia, pero que ya muy pronto esperemos regresar y pues Claro. que haya mucho más proyectos? Bueno, pues nuestro productor de La Jaula de las Locas está muy entusiasmado, muy optimista para regresar con esta obra en el mismo teatro, el Teatro Hidalgo, una vez que esto más o menos se normalice o vivamos en la nueva normalidad, ¿no? Claro. Ese es un proyecto que es realmente reanudar el que ya habíamos hecho por 3 años, La Jaula de las Locas. El otro es que una vez que también esto se regularice, vamos a ensayar otra obra que se llama Detrás del arco iris. Y por ahí ese sí es un proyecto, todavía no se define, justamente porque cuando lo íbamos a empezar vino toda esta crisis. Empezó todo esto. Exactamente, es una obra para niños, que es El Principito. Ay, qué bonito, qué bonito. Sí,
Sí, entonces estoy muy emocionado porque, pues, como decíamos, estar en constante ejercicio, pues ahora sí te mantiene en forma, ¿no? Pues muchísimo gusto haber platicado contigo. ¿Algún consejo que le quieras dar a los chicos, chicas que están como empezando en esta carrera, que así como tú desde muy chavitos descubrieron que era donde se sentían cómodos, así como yo? ¿Qué consejo les darías pues sobre aventarse a esta sucesión vertiginosa que representa la carrera artística? Mira, yo creo que lo más importante es estar seguro que eso es lo que quieres, lo que sea. En este caso, si hablamos de actuación, que estés seguro que eso es lo que quieres hacer, que estés pensando en el arte por sí solo, que no estés pensando en la fama, el dinero que Claro, voy a ganar, en esas cosas muy materiales, ¿no? Si verdaderamente te llena el espíritu hacer lo que a ti te gusta. claro. Voy a Que te contarte llene una el anécdota. espíritu. Eso me encantó. Es que sí, mira, ah, llegué a dar clases de inglés, porque también mi licenciatura es como maestro de inglés. Eh, un alumno de la prepa, estaba dando clases en prepa, saliendo de clase, una alumna saliendo de clases o de la clase, me pregunta, oiga maestro, le digo, ¿sí? ¿Quieres decirme algo? Sí, eh, quiero ser actriz. No me dijo así. Quiero salir en la tele. Ah, quiere salir en la tele. En aquella época existían dos programas que se grababan con público. Ujú, Era el de Chabelo y Siempre en Domingo. ujú. Entonces, ¿quiere salir en la tele? Mira, le dije, investiga cuándo se graban estos programas. Tú vas, te registras, entras a la grabación, te ponen entre el público y lo más seguro es que en algún momento vayas a salir en la tele. Dice, no, maestro, que quiero ser actriz, quiero ser actriz. Le digo, tienes que pensarlo bien. Ese- ¿Quieres ser actriz o ¿O quieres quieres? salir en la tele? O sea, ¿quieres ser Exacto. famoso, quieres hacerte dinero o quieres verdaderamente ser actriz? Y entonces, por eso este consejo, ¿no? Tienes que estar seguro que eso es lo que te gusta. Y si no te gusta, busca algo que te guste, que te llene el espíritu. Pues Mimo, muchísimas gracias. Fue un gusto platicar contigo. A pesar de la distancia y de la situación actual, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues pronto esperemos vernos y podernos dar un fuerte abrazo. Y pues en un Claro que sí. futuro quizá poder trabajar juntos. No, hombre, sí me gustaría. Lo hicimos muy brevemente, ¿no? Tú lo recuerdas muy bien, la tiendita de los horrores. Claro. Pero sí, yo estoy con la esperanza de reunirme con mis compañeros y si no es con la tiendita de los horrores, en algún otro horror, Exacto. en algún otro proyecto coincidamos y trabajemos juntos y a gusto como lo estábamos haciendo en esa obra. Te Así felicito es. además por tu programa, No, ¿no? gracias. Muchísimas gracias, Moy. Un saludo. Igualmente. Hasta la próxima.